RCR, la red que comunica y une al Perú. Señor gobernador, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional desde Lima. Buenas tardes, señor Hernández, y gracias por la oportunidad. Estoy atento a las inquietudes que quisieran formularnos. Sí, en efecto, ¿cómo analiza la situación política en el país? Ya tenemos un presidente de la República juramentado esta mañana ante el Congreso de la República. ¿Cómo está analizando la situación luego de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, no? Bueno, nos han creado un escenario complejo, complicado, un escenario, diría, de incertidumbre, donde la gobernabilidad, donde la institucionalidad y donde la democracia está en serio riesgo. Y también el único perjudicado de estos escenarios, de una crisis de salud, una crisis económica, una crisis moral, una crisis social, ahora agudizada con una crisis política, realmente lo único que hacen es perjudicar al pueblo peruano, perjudicar al país. No le están haciendo daño a la persona, al presidente Vizcarra, sino le están haciendo daño al país. Y eso por una actitud y una decisión, yo diría, inconstitucional, antidemocrática, que desde mi punto de vista es una especie de golpe de Estado desde el legislativo al ejecutivo. Para usted, con el ansia de poder para poder copar seguramente los dos poderes del Estado, e incluso estamos en un escenario también de la elección del Tribunal Constitucional, estamos hablando también ya del poder legislativo, del poder judicial. Entonces, ¿a qué escenario vamos avanzando? Y eso realmente nos preocupa, y ya indignado, ¿no? La forma como es el comportamiento, porque si bien es cierto se eligió un Congreso para mejorar, decíamos, el comportamiento del anterior Congreso, pareciera que el remedio resultó peor que la enfermedad, ¿no? ahora, también hay un elemento que quiero yo rescatar de su respuesta. Usted señala que la institucionalidad está en riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser la relación de los gobiernos regionales, de los gobiernos subnacionales, con un gobierno que de su punto de vista obedece, ¿no?, a acciones inconstitucionales e incluso está muy cercano a lo que usted señala, un golpe de Estado? Mira, definitivamente, cuando decimos que está bien la institucionalidad, ¿cuál va a ser la relación entre los niveles de gobierno, local, regional y nacional? Esperemos que den muestras muy claras, prácticas y convincentes de lo que se ha dado y he escuchado ya parte del mensaje. O sea, se habla de un gobierno de ancha base, se habla de respetar el programa electoral, se habla de la lucha frontal contra la corrupción, pero aquí la pregunta es, viendo de que miembros del actual Congreso con procesos y el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización cuestionado, puede ser creíble de que efectivamente van a implementar políticas claras, decisiones claras, y de la forma como hemos visto el comportamiento direccionado, yo diría interesado, hasta en el fondo malintencionado, podemos esperar algo que realmente nos pueda tranquilizar a los peruanos. Yo tengo mis serias dudas, ¿no? Mis serias dudas, pero también si acaso esto ya por propia voluntad del pueblo, finalmente si no da para más, como la que estamos viendo, hay manifestaciones, no sé qué ocurre en las próximas horas o los próximos días, y creo que todos aspiramos a la paz social, ¿no? Todos aspiramos, ¿no?, al bienestar, y más que nunca hemos estado, creo, unidos en esta lucha contra la pandemia. Ahora como que se ha generado un escenario de división, quienes respaldan al presidente Martín Vizcarra y quienes seguramente también respaldarán o se han impuesto un gobierno de transición o de facto, no sé. O sea, yo creo que hay un tema mucho por discutir y ha dividido al país.
Yo creo que nosotros necesitamos como país el diálogo abierto, franco y sincero, una práctica política decente, una práctica política docente, lo que tanto hace falta en nuestro país. Por eso que la ausencia de una cultura democrática, la ausencia de una cultura política, creo que deberían ser temas que deberíamos abordar con mucha seriedad, y porque de seguir así, realmente, como dice, ¿no?, la oclocracia parece que va avanzando y va a devorar la democracia, y nosotros no quisiéramos eso. Dentro del análisis que usted hace, profesor Zenón Cuevas, nos parece pertinente centrarnos en un tema, y usted con justa razón está preocupada por el tema de la corrupción, ¿no? Y en efecto, así como se han presentado casos de corrupción en el Congreso, que incluso ayer el expresidente Martín Vizcarra los denunciaba, 68 congresistas que tienen procesos en curso, pero también no podemos obviar que la corrupción, de una u otra manera también, o presuntos hechos de corrupción, alcanzaban el expresidente de la República, ¿no? O sea, la corrupción es el tema central que está corroyendo las instituciones, ¿no? Señor Hernández, en un país donde hay crisis moral, definitivamente las distintas formas o categorías de corrupción que se dan está institucionalizado en el aparato del Estado, dentro y fuera de él. Eso es obvio, ya lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, y la población también. Pero también cuando se dice, por ejemplo, que yo lo escuchaba por el presidente Vizcarra, que decía, ¿no?, que él se llana a la investigación, se pone a derecho, ¿no? Y entonces sabemos también de sus decisiones, que él denuncia al Club de la Construcción, en sus expresiones ahí de la lucha frontal contra la corrupción, etcétera. Entonces, estamos, pues, como digo, en un escenario, señor Hernández, muy complejo, ¿no?, de discutir lo que es la moralidad, ¿no?, lo que es el manejo desde el Estado o fuera del Estado. Lamentablemente, los grupos de poder económico y poder político pareciera que están consumando, como dice, un estado de cosas, yo no sé, espero no sea así, para poder, como dice, traerse abajo toda esa lucha contra la corrupción. Ahora, las denuncias que se plantearon contra el expresidente Martín Vizcarra están circunscritas a lo que fue su gestión como presidente del gobierno regional de Moquegua, ¿no? Usted siempre ha tenido una actuación bien activa, una presencia activa como representante, como líder gremial, ¿no?, y ahora como gobernador regional de Moquegua. ¿Qué es lo que debió hacer el presidente justamente para aclarar toda esta situación y evitar llegar a esta situación que hemos alcanzado en las últimas horas? Mire, yo creo que ha hecho lo que ha dicho y ha expresado hasta el día de ayer en la mañana en el Congreso. Expresar de que él está dispuesto a que sea investigado, pero que él va a dar todas las facilidades para la investigación, y entonces yo creo que si ese hecho estaba en curso, en proceso, no había razón para dar una vacancia, ¿no? Porque si hablamos en términos de la incapacidad moral permanente, ¿no?, yo creo que ese concepto, ese precepto tiene mucho contenido que aún no tiene claridad, y sin embargo ahí ha primado más, como dice, el interés político. Espero no sea una venganza, espero no sea una especie de revanchismo político para poder haber tomado esta decisión, ¿no? Porque pareciera que en esta decisión no se ha visto los intereses del país, sino los intereses personales o del grupo. Veremos en los próximos días qué ocurre. Yo coincido con usted cuando dice que hay que agotar todas las instancias de la Administración de Justicia, ¿no? A mí me parece eso lo pertinente, o sea, una persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, ¿no? Y eso es lo que, entonces, pero ¿no le sorprende a usted que hayan aparecido hasta 5 colaboradores eficaces y que todos han tenido de una u otra manera una presencia activa, sea como contratistas, sea como funcionarios,
etcétera, etcétera, en el gobierno regional de Moquegua. Por eso mi pregunta era, ¿por qué no se hizo las precisiones del caso? Porque también hay que reconocerlo, el expresidente siempre negó eso, ¿no? Pero son 5 personas que se habían acogido a la colaboración eficaz, ¿no? Bien, pero como dice también, como usted bien señaló, el principio de presunción de inocencia, en tanto no se demuestre la culpabilidad, yo creo que todos los ciudadanos, aún siendo incluso autoridades, tenemos el derecho, ¿no?, a una legítima defensa. Y en eso creo que el presidente había sido claramente, había señalado que él se sometía a todas las investigaciones. Ni siquiera diríamos haber estado haciendo uso de ese derecho constitucional de que no puede ser procesado hasta después que concluya un mandato. Ahora, Sin embargo, bueno, han consumado el hecho. Bueno, pues yo pienso que finalmente las investigaciones tienen que ir, pero claro, quisiéramos también que esas investigaciones sean imparciales, así, imparciales, sean justas, no sea direccionada, no sea manipulada, no sea malintencionada. Y eso debe Porque ser así, en ya, realidad se tiene que haber un respeto a lo que se denomina el debido proceso. En eso estamos totalmente de acuerdo con usted. Pero fíjese que hay un detalle bien interesante. Usted es un luchador social y todo el mundo lo reconoce eso en Moquegua, y justamente por esa característica usted salió elegido gobernador regional en Moquegua. Pero fíjese que entre el periodo entre el 2011 hasta el 2016, la cantidad de denuncias que hay en los gobiernos regionales, le voy a enumerar uno por uno para que más o menos usted entienda que la corrupción cómo ha carcomido nuestros sistemas de institucionalidad. Mire, en Tacna, el señor Jiménez está procesado. En Arequipa ya hay una denuncia contra la señora Yamila Osorio. En Cusco, el señor Acurio Tito está purgando prisión, ¿no? El señor Segovia en Apurima, ¿no? El señor Oscorima en Ayacucho, el señor Santos Guerrero en Cajamarca, el señor Álvarez en Ancas, tiene proceso el señor Chuy, ¿no? Entonces, mire, esa promoción del 2011 al 2015 está inmersa entre procesos de corrupción bastante serios, ¿no? O sea, yo no digo con esto que el señor Vizcarra tenga responsabilidad penal en este momento. Yo creo que tiene que haber un debido proceso, pero las características del momento un poco que generan toda esa convulsión social, ¿no le parece? Claro, o sea, de repente como a veces yo te digo, la información mediática o poner en agenda estos temas sobre corrupción, que no se niega, o sea, es un hecho ya evidente, se ha impuesto pues desde la década del 90, claro que no solamente desde el 90 hay corrupción, desde mucho más antes, sino que de distintas formas, ¿no? Que se han dado siempre, quienes han ostentado el poder político o el poder económico. Y entonces lo que yo veo también es que, por ejemplo, aquí en mi región, ya exclusivamente se ha centrado sobre, que se llama la gestión del ingeniero Vizcarra, y no se dice un ápice de la gestión del 2015 al 2018. Del señor Jamocho, de Jamocho Rodríguez. Debería ser fiscalizada, debería ser investigada. Totalmente, no, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, ese es el rol de fiscalización que tiene que existir, ¿no? La Contraloría, incluso la propia Fiscalía, si es que hay elementos o el de convicción, debería investigar. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted, gobernador. Mire, señor Hernández, mira, de repente a veces yo no he hecho mayor, mira, como usted dice, bueno, yo no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero bueno. Pero hemos conversado en dos o tres oportunidades y yo le agradezco la diferencia que tiene usted con el medio. Ya, mire, yo sí objeto, así lo digo, yo sí objeto de un atentado cobarde y vil de la mafia corrupta. Eso lo tengo así 100%, que atentó contra mí en la puerta de mi casa, un 7 de mayo del 2009. Justamente por levantar la voz, por señalar que había actos de corrupción, etc. Por eso. Entonces, en realidad, por eso, no sé, o sea, yo estoy muy preocupado en qué va a terminar todo esto, ¿no? Al final, pareciera que la intención es que, como quiera que en un país como el nuestro, donde no hay cultura política, no hay organizaciones políticas serias, que tengan estructura, disciplina, principios, valores, programa. Si no hay eso,
bueno, pues con este modelo, como dice, ¿no? Donde el mercado lo regula todo, que se pueda comprar hasta conciencias y voluntades, que se pueden comprar servicios o productos, ¿no? Sí, es decir, quien tiene dinero puede hacer lo que mejor le parece y quien no lo tiene, ¿qué pasa? Mira, yo tengo una percepción preocupante de lo que pueda ocurrir en nuestro país. Mira lo que pasa en el vecino país de Chile, que a veces acá en el Perú, con muchos técnicos, muchos políticos, decía, mira el ejemplo, que como la panacea de la solución de los problemas socioeconómicos de la sociedad. Sin embargo, mira, acaba de tomar la decisión el pueblo chileno por el cambio de su constitución, ¿no? Lo noto bastante pesimista respecto a las relaciones que podrían tener los gobiernos regionales con el gobierno central, ¿o me equivoco? No es que sea pesimista, yo siempre soy optimista, ¿no? Soy optimista, pero también sí me gusta decir las cosas como yo pienso, como yo siento, y como creo que la mayoría de los peruanos lo sienten, ¿no? Y piensan. Entonces, un referente muy importante que quizás en la lectura y la decisión incluso los conocidos no lo han tomado, un presidente con una aprobación de las últimas encuestas que he podido ver, cuenta con el 90 o 95%. O sea, esa lectura no les ha interesado a 130 personas desde el Congreso, ¿no? De respaldo que tiene el presidente, o sea, para nada han considerado, ¿no? Y entonces, ellos, no sé si es inconscientemente o desconociendo esa situación, se toma ese tipo de decisiones. Por eso es que en su momento esperemos cómo se maneje, o cómo las contradicciones o las propuestas que tengan que dar. Yo pienso que la población pues también se da cuenta del escenario político que estamos viviendo. Muy bien, profesor Zenón Cuevas, gobernador regional de Moquegua, ha sido grato conversar con usted, le agradezco la deferencia que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, vamos a comunicarnos más adelante porque es importante ir conociendo justamente cuáles son las reacciones sobre el cambio político que estamos viviendo, pero adicionalmente también sobre la marcha del país. Realmente muy agradecido por la gentileza, profesor. Más bien, muy amable, señor Hernández, muchísimas gracias. Un abrazo por este medio. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.